Todo lo que conocemos, el universo, las ciencias, el alfabeto, los idiomas, las religiones e incluso nosotros mismos, tenemos un inicio, un momento en la historia en el que surgimos. ¿Cuál es entonces y cómo se dio el surgimiento de la educación y la pedagogía? Surgimiento de la educación y la pedagogía. La pedagogía está estrechamente ligada con la concepción de la infancia y su surgimiento tiene que ver con el desencantamiento de las prácticas educativas cotidianas. Para comprender mejor el surgimiento de la pedagogía, tendremos que conocer primero el nacimiento de la educación. Para ello, viajaremos en el tiempo e identificaremos tres grandes momentos de las prácticas educativas que dieron lugar al nacimiento de la pedagogía. Comenzaremos en la prehistoria. 2.500.000 años atrás aproximadamente aparecieron las sociedades arcaicas, culturas de cazadores y recolectores, sociedades estáticas y segmentarias que lograron instaurar, mediante prácticas incipientes de educación, un principio de autorregulación, una concepción o imagen del mundo. Al lograr autorregularse, las sociedades arcaicas lograron reproducir sus tradiciones y con ello autoconservarse, pero no se proyectaron al futuro. Mediante sus prácticas educativas, ayudaron a los individuos a sobrevivir, esto es, a mantener la sociedad. Esta dinámica circular dio paso al establecimiento de prácticas generacionales, que son aquellas que tienen que ver con el establecimiento de la diferencia entre adultos e infantes, es decir, de un orden generacional. Así, las prácticas educativas de estas sociedades fueron de carácter funcional. Se transmitían conocimientos de generación en generación mediante esquemas de tipo mimético, basados en la repetición, como iniciación en el mundo tribal y con el fin de mantener la tradición. Continuando nuestra exploración por el surgimiento de la educación y la pedagogía, nos detendremos en los inicios de la historia, en el cuarto milenio antes de Cristo. Momento en el que aparece la escritura y con ella las primeras sociedades superiores o sociedades estratificadas. La estratificación social implica una jerarquía y esta, a su vez, deriva en la mayoría de los casos en desigualdades sociales. La estratificación de estas sociedades se mantuvo e institucionalizó en el tiempo mediante las costumbres, instituciones, el ejercicio del poder, el imaginario colectivo y la educación. De esta manera, las prácticas familiares dejan de ser las únicas formas de transmitir el conocimiento y aparecen instituciones encargadas de la educación, como la escuela. Con la aparición de la escritura, se mejoraron los procesos de transmisión de una generación a otra mediante formas de educación explícitas. Gracias al invento de la escritura, fue posible que la información se almacenara y pasara de la memoria de individuos particulares e incluso grupales a la memoria colectiva y transsubjetiva. Con el paso del tiempo, se transitó del uso del lenguaje escrito para llevar cuentas administrativas de las comunidades y se comenzó a usarlo para explicar hechos, fenómenos naturales, eventos sociales, leyendas, entre otros. Es en esta época donde aparecieron las primeras formas de enseñanza, cuando los escribas acogían a jóvenes discípulos en su casa para enseñarles a leer y escribir. Sin embargo, la enseñanza o la educación como tal no era un foco de reflexión en ese momento. A cambio de ello, lo era la escritura. A pesar de que no existía aún la figura de profesor como profesional de la enseñanza, le debemos a esta época histórica la creación de los primeros libros escolares. Aún con todo, estas circunstancias seguían sujetas a una perspectiva clasista, pues no todos podían acceder a la enseñanza de la lectura y la escritura. Se trataba también de prácticas que pertenecían a un pensamiento de tipo circular, donde todavía las sociedades estaban atrapadas en el círculo práctico de la tradición y la costumbre, aferradas al legado incuestionable de los ancianos. Por último, viajaremos hasta la modernidad. Aproximadamente hace 500 años, donde las ciudades europeas medievales fueron los centros de enorme creatividad y libertad. Es precisamente en este momento histórico donde se da el paso de una educación funcional a una educación intencional.
Las sociedades de este tiempo dejaron de presentarle el mundo a las generaciones nuevas y pasaron a ser representaciones del mundo con una intención pedagógica. Estos cambios generaron como resultado el surgimiento de la pedagogía como reflexión sobre la educación, que ya no es vista solo como un medio, sino como la manera por excelencia para que las nuevas generaciones alcancen la humanidad. Esto conllevó a la ruptura de la consagración de la costumbre o tradición y provocó la búsqueda de formas de racionalización y metodización en el ámbito educativo. Se comienza a pensar la educación de cara al futuro. Los procesos de socialización y educación natural comenzaron a transformarse y se generó una necesidad de desarrollar procesos educativos en los que se seleccionan los contenidos, se planean las acciones educativas, se orientan hacia metas que posibiliten la formación de los individuos y se crean espacios para ello. En este contexto surge la necesidad de profesionalización para ofrecer conocimientos especializados de manera sistemática en las instituciones pedagógicas. Esta tarea es encargada a los educadores. De esta manera, la sociedad reconoce la importancia de la educación escolar para los infantes y se establece la infancia como una categoría separada, especialmente en términos de aprendizaje. Por esta razón, la educación deja de ser un asunto generacional y funcional y se convierte en un asunto cada vez más institucionalizado e intencional. En ese marco, la educación es comprendida básicamente como un proceso lineal y progresivo que tiende hacia el ascenso permanente y en la que nunca se considera el descenso. La tarea de la educación resulta ser entonces la de hacer que los infantes se apropien del mundo en el que nacen, de tal manera que puedan reconfigurarlo en el futuro. Hemos evidenciado así que las prácticas educativas han sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo. En la prehistoria se fundamentaban en el mito originario. En la historia se pensaban alrededor del tiempo presente, el ahora. Y en la modernidad se vincula la educación con el futuro. Por lo tanto, podemos concluir que la modernidad es el momento histórico fundamental en el surgimiento de la pedagogía como reflexión y la reconfiguración de la educación.